mayores, muchos ya pensionados, mucha gente pues que ha logrado, dijéramos, entre comillas, tener una estabilidad, dijéramos, económica. Y entonces uno se pregunta, ¿esa gente realmente se está involucrando con esos procesos territoriales? Porque de todos modos es una gente que tiene la posibilidad de pensar que hay que mejorar la calidad de vida, que ciertamente esta selva de cemento, como lo canta Héctor Lavoe, pues es algo asfixiante, es algo contaminante, bueno, todo lo que significa el hacinamiento, y la gente pues necesita ciertos lugares de tranquilidad. Pero esa dijéramos, esa migración, porque no es un desplazamiento en sí, no es como algo de privilegio. ¿Cuál es la lectura que tú le has hecho a esa interconexión que hay ahí de esas personas que llegan a un territorio que de todos modos tiene unas exclusividades, pero que se cruza con unas comunidades que residen ahí en esos sitios? Bueno, hay un caso que es el caso de Palomino, que lo tengo como en la cabeza justo, y que lo veo como en algunos otros lugares, y es que muchas personas que llegan al campo no, y digamos que tal vez me puedo incluir ahí, no logramos generar un arraigo en los procesos locales, ya bien sea porque no hay unos procesos locales fuertes y uno viene pues como con todas las ganas de organizar y de hacer, pero pues uno no puede llegar a organizar un lugar que no es suyo, y a organizar una comunidad que no tiene conexión, ¿no? Desde la humildad y digamos desde el proceso de la intervención, sí, con el menor daño también. Pero también están llegando muchos extranjeros, muchos europeos a comprar tierra que pues sí tienen la idea de vivir distinto, pero tal vez no es una idea muy comunitaria a veces. Se puede constituir en una idea comunitaria en algunos lugares, pero no necesariamente. Creo que el sentido de lo comunitario parte más de a quienes realmente ese territorio les ha dolido, de quienes han nacido de esos territorios. Y el problema ahí, y que yo creo que esa brecha se expresó también durante el paro nacional, es el tema de la educación. O sea, no hay unas capacidades en los territorios para que la gente pueda apropiar sus territorios mismos. O sea, no hay una educación pertinente para personas que motive a esas personas a desarrollar en sus territorios su potencial, sino que digamos, hay una necesidad, sobre todo de las generaciones más jóvenes, de salir de allí porque no hay oportunidades, no hay empleo, pero tampoco hay ganas. Que tampoco hay ganas porque hay unos escenarios de violencia, también hay un atraso en términos de la transformación cultural frente al machismo, frente a muchas cosas que los jóvenes ya tal vez son cada vez un poco menos comprometidos socialmente, pero porque realmente no se dan los incentivos. O sea, yo misma he sido una joven comprometida, pero que cada vez tengo menos incentivos para seguirme comprometiendo con la causa porque la violencia le respira a uno en la nuca. Entonces, no es nada más sino que uno o sea, más en esos contextos de pequeños pueblos en donde también uno no sabe quién es quién, la gente del pueblo sí sabe quién es quién y por eso tampoco hay una movilización social muy amplia, sino que cuando hubo la oportunidad del estallido y fuimos todos anónimos, salimos todos, pero cuando ya se trata de poner cara a esos procesos y trabajo, no hay capacidad. O sea, incluso siendo uno muy altruista, uno no puede poner su propio cuero ahí en esos procesos porque por más que empuje le toca a uno empujar solo, y entonces creo que el punto es la educación. O sea, yo creo que todo le lleva a uno al tema de la educación y como hay necesidades, no solamente educación en términos de pensarnos el colegio y la escuela, sino de cómo pensarnos en una educación ciudadana, cómo pensarnos en espacios de educación para las personas adultas, de reeducación ambiental, de reeducación en términos de valores éticos y morales, reeducación en términos de los roles de género. Creo que el tema de cuidado, creo que eso le viene muy bien a todas las esferas de la sociedad, y creo que desde el ecofeminismo sería esa mirada, ¿no? Como enfrenta, o sea, cada vez que yo doy un curso de género es muy hermoso como la gente llega como un montón de preconcepciones de qué es el feminismo, de que yo no soy machista, de que yo no, pero al final termina uno dándose cuenta que efectivamente existiendo nomás porque nací en un lugar de la sociedad, ya ahí cualquier cosa que haga va a afectar a alguien. O sea, es imposible no oprimirnos entre nosotros en este sistema jerárquico, es imposible. Entonces, por lo menos generar la conciencia de ese tratarnos bien entre nosotros. De pronto suena muy utópico y muy idealista, pero, o sea, llevo muchos años trabajando en el tema de la paz y no hay fórmula.
no hay fórmula y es una cosa que es persona a persona, corazón a corazón. No, pero es un mensaje sencillo, realmente es fácil inclusive ponerlo en la práctica y bueno, por ahí hay gente que lo está haciendo. Ahora ven, yo tengo una preocupación y quiero que aterricemos más en lo que está sucediendo actualmente en Colombia, lo que ha pasado con la protesta social, lo que está pasando en el campo político actualmente, eso político electoral, digamos. Tú has dicho, y así lo entiendo, de que pues hay un trabajo a nivel del territorio, de la localidad, de los barrios, y hay otro que tiene que está en un nivel inclusive mucho más amplio si se quiere, pero no hay una conexión entre lo uno y lo otro. Inclusive uno diría, bueno, ¿qué pasó con la protesta? Porque uno diría también que ahí se manifestó una cantidad de gente que de pronto, pues, personas anónimas, personas que de todos modos vienen de hacer un trabajo a nivel de sus territorios, de sus localidades, qué nivel de conciencia tenían estas personas realmente, y ahora con esta etapa que viene de elección, de congreso y de presidencia, en donde se avisora de pronto un viraje, un cambio, o sea, hay posibilidades de que estas dos cosas realmente se unan y estemos caminando realmente una transformación, o simplemente es otra forma que se manifiesta el poder tradicional. Pues creo que en estas elecciones hay un asomo de un cambio. Creo que el hecho de que estamos hablando de una candidata presidencial como Francia Márquez, por ejemplo, desde la mirada del ecofeminismo es genial, es lo que tendría que ser y es como revertimos todas esas relaciones de poder que ella representa, ¿no? Que es toda esta opresión que ella representa como sujeto de un proceso colectivo. Y también, por ejemplo, que esté en varias ciudades muy activo este movimiento de Estamos Listas, es decir, que haya un partido feminista, que haya el feminismo en la agenda, y esto lo puso en marcha del proceso de paz, o sea, esos diálogos del proceso de paz pusieron en marcha hablar de todo esto, del enfoque de género y territorial, nos han puesto a hablar del territorio, de la tierra, de la conexión, de los sujetos culturales, de los sujetos naturales con derechos, digamos que todo eso está ahí también en el debate. Y bueno, yo digamos ni me atrevo ni estoy como con la bola de cristal viendo a ver cómo van a ser los pronósticos porque realmente a veces yo a veces lo siento, eso es como un circo para mí. O sea, yo voy a votar, mi voto es secreto y es mi deber ciudadano, pero hace muchos años yo he decidido como no hacer campañas políticas ni inclinarme por eso y por lo otro porque siento que todos lo van a decepcionar a uno. No, eso está bien, pero tú crees que vamos a ir a propuesta. Pero siento que, lo que te digo, que el haber un discurso distinto, el haber unos personajes distintos en la política y que ojalá muchos de esos personajes distintos logren llegar a ocupar el espacio para hacer la legislación en ese sentido, en el sentido de los discursos que tienen y que los debates cambien el tono, que los debates cambien los temas y los conceptos de los que se están hablando, eso ya es un cambio. Yo digamos que sí, y en términos de lo político y todo esto electoral, siempre he creído que no hay un mesías, siempre he creído que el cambio no lo va a hacer un partido político o un bloque político en particular, porque la corrupción en Colombia está en la cultura, la corrupción en Colombia está en la mentalidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces es una cosa que hemos normalizado también y por eso tenemos que hacer un proceso de reeducación, no es solamente elegir mejor, porque uno va a hacer trabajo, bueno, ¿y por quién votó? 2 meses después de las elecciones no saben por quién votar. Y eso sigue siendo así, sigue habiendo un altísimo abstencionismo, entonces yo creo que también, y una cosa que tal vez, bueno, ahí Petro logró en Bogotá, y es que esas dinámicas locales, donde fue alcalde de Bogotá, sí se potenciaron más por unas formas de administración que él logró allí. Entonces yo creo que ese es un poco el camino de estar un poco más, sí hay que hacer unos movimientos grandes en el nivel político y normativo y legislativo, pero hay que hacer un trabajo de escuchar y de tomar y de dejar participar. Y yo creo que se ha logrado, y creo que también el movimiento social en sí mismo ha logrado una mayor capacidad de incidencia política en los niveles locales y regionales. El paro también fue un trampolín de muchas organizaciones para poder tener espacios de incidencia
incidencia política internacionales directamente, y creo que todo eso empieza a ayuda a que haya unas influencias nuevas, un empoderamiento de actores sociales que tal vez traiga unos resultados distintos en el O sea, hay próximo efectos cuatrenio. positivos de todos modos. Claro, todo claro que eso. sí. O sea, hace 10 años no se habla de feminismo en Colombia, entonces sí es positivo. Y es interesante que ella llama la atención del Acuerdo de La Habana, ¿no? Para muchos el Acuerdo de La Habana viene a suplir o a llenar algo que le faltaba a la constitución política, en todos esos aspectos. Ya en otra ocasión de pronto hablaremos de ello, pero Armando tiene la palabra. Bueno, Soledad, la sociedad colombiana es sin duda una sociedad, dijéramos, en la práctica, tiene una historia muy fuerte alrededor del machismo, esa columna vertebral. Y pues ciertamente las mujeres han logrado abrirse espacio dentro de ese modelo machista. Es decir, estudiar, formarse profesionalmente, llegar a cargos de dirección, pero de todos modos en el análisis que se hace, dijéramos, en el paneo de los cargos directivos, pues no obstante que las mujeres son más, dijéramos, desde el punto de vista del censo de población, pues de todos modos en esos cargos son menos, en los cargos directivos ellas, y además hay otro fenómeno pues que es muy complejo, que es un fenómeno mundial, y es que ganan menos, en esos mismos niveles ganan menos que las otras. Pero la pregunta es, en este despertar de la mujer colombiana, digamos en nuestro territorio, esos espacios que se han abierto son unos espacios de conciencia, de formación, dijéramos, crítica en el buen sentido de la palabra, o son sencillamente unos espacios de emulación dentro de un modelo consumista. ¿Cuál es la lectura que le podemos hacer a ese importante sector de la población que va abriendo un espacio? Dijéramos, en aras a mirar si hay la posibilidad de que esas mujeres puedan mirar hacia el ecofeminismo. Pues yo creo que hay de todo. Hay por un lado un movimiento de mujeres y feminista muy fuerte desde las calles que ha logrado ganar espacios y voz y ser escuchadas, y esos también ahora que también están llegando algunas a querer participar políticamente, electoralmente. Está la otra, la que es más, que ha logrado llegar a las instituciones, por ejemplo, como el caso de Bogotá, como el caso de Claudia López, que bueno, hay cosas muy críticas de su administración con respecto al manejo de la protesta, con respecto a muchos temas, pero por ejemplo el tema del cuidado ha sido un tema con el que ya más o menos salva ahí su performance, y es todo su proyecto de las manzanas del cuidado y de integrar el cuidado como un concepto fundamental en la gobernanza. Creo que es un acierto en la mentalidad, o sea, lo que digo igual es, estas cosas pueden en el corto plazo no tener un gran impacto en las estadísticas, pero culturalmente las transformaciones suceden en generaciones, ¿no? Entonces, y es claro para mí, los chicos de hoy en día de 20 años no piensan lo mismo que los de 35. No es igual un hombre de 35 que un hombre de 20 años. Hoy en día ya el cambio, el set mental ya es distinto, de las mujeres también. Entonces, bueno, eso por un lado, y creo que el movimiento ecologista en Colombia ha tenido gran parte del crédito también. Digamos que se viene a unir hoy en día, y esto del ecofeminismo yo lo empiezo a adoptar como una mirada, pero no es una mirada que viene dada así como tan fácil, ¿no? El Partido Verde, por ejemplo, lo último que hace es ecologismo y menos feminismo, por ejemplo. Las feministas muchas veces están hay muchos feminismos, ¿no? Y entonces hay unos feminismos más utilitaristas en los que no hay necesariamente una reflexión más allá de la propia identidad y de la igualdad como la cruzada, y no se piensa un poco más amplio en la equidad y en cómo esa equidad se logra en una armonización de relaciones distintas, diversas. Entonces creo que ha sido como esa convergencia o sea, creo que las mujeres han sido claves en el movimiento social y en el movimiento por la paz en Colombia, y eso se notó en ese acuerdo de paz, pero también el movimiento ecologista en Colombia le ha dado duro, o sea, ha sido muy persistente y ha trabajado mucho por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Colombia es uno de los países de América Latina con mejor legislación en términos ambientales, a pesar de que a veces pensamos que es terrible, en otros países es peor. Lo
que se permite hacer con la naturaleza. Entonces yo creo que Colombia además es un caso muy especial, o sea, es un caso muy especial en el momento histórico global que estamos viviendo de las transiciones políticas y humanas, como culturales y socioambientales, porque aquí todavía tenemos que salvar, hay lugares donde no hay que salvar. O sea, por ejemplo, en China ya hay lugares en los que no hay que salvar, y ya es una cosa ya distinta, porque es una guerra posmoderna ya de los humanos en la supervivencia, en unos ambientes muy hostiles. Entonces creo que Latinoamérica es así como de lo que Colombia y Latinoamérica vienen a representar también cómo pueden vivir unas nuevas formas que se proponen, que en Europa se están escuchando, en muchas partes se están escuchando, y creo que sí, en gran parte de eso nace de los movimientos sociales colombianos, que ha sido tan diversa la cantidad de luchas que se unen, porque son tan diversos los grupos, las organizaciones sociales, porque aquí no hay una sola causa, son siempre muchas causas, y eso puede ser a veces muy bueno, pero puede ser también negativo cuando queremos que todos vayamos hacia el mismo lugar, ¿no? Pero bueno.